En ese caso, pues, me gustaría que se inicie, puede ser en el orden en que pusimos la numeración, o digamos que los que ya están listos, pues puedan tener su participación. ¿Quién inicia? ¿Qué grupo? Bueno, entonces empezamos desde el 1. Melissa, Abigail, ¿está bien? Me dice qué número es, Melissa. Tenía una pregunta. ¿Serían todos que vamos a participar en las preguntas o solo sería uno? Fíjese que solamente uno. Y vamos a ver, ahorita solo sería el primer bloque, solo la pregunta 1, que es la A, ¿verdad? Entonces, los primeros grupos, está Melissa, no sé qué otro grupo va a participar con la 1, que es la A. ¿Qué otros grupos? Bueno, entonces los grupos que van a participar en la A, está Daniela, Melissa, Josefine. ¿Qué otro grupo con la A? Bueno, entonces tiene la palabra, Melissa. Sí, nosotros hicimos una presentación, no Está sé si bien, la podemos preséntela. Sí, compartir. claro, póngala. Solo es la 1 Bueno, la que van a participar, Melissa. bueno, Sí. ¿Ya lista, Melissa? sí, solo estoy preguntando quién presentará, porque anoche envié las diapositivas y yo no puedo presentar ahorita. Ah, ¿y qué dice el resto del grupo? Yo la estoy pasando ahorita a la computadora, solo que no sé si puede pasar alguien más en todo lo que yo la Va, está comparto. bien. Daniela, Daniela de Los Ángeles. Buenos días. Buenos días. No sé si está Sofía, que puede presentar, por favor. Sofía. Sí, ahorita, permítame. Okay. Nosotros hicimos un documento en Word, de todos modos. Ok, ahorita. ¿Pueden ver? Sí, ahorita sí. Ok. Solo da un poquito más de zoom para que se pueda ver. Vaya. Tengan muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 15, los cuales nos integramos Dagoberto Molina, Adriana Sofía, mi persona, Daniela de Los Ángeles, Oscar Daniel Cabrera, Nabil Eduardo y Juliana Andrea. Bien, nosotros como aprendizaje colaborativo entendimos que esa es una metodología activa en la que el alumnado se agrupa en pequeños grupos con un máximo de 5 componentes, o sea, de 5 personas, y trabajan juntos para maximizar el aprendizaje. El aprendizaje colaborativo es considerado una categoría más amplia que el cooperativo, debido a que incluye formas de colaboración entre estudiantes y no necesariamente son estructuradas e incluso pueden llegar a ser informales, diferenciando así del aprendizaje cooperativo,
en el que existe una estructura definida en la situación de aprendizaje. De esta manera podemos decir que para que se dé satisfactoriamente la cooperación, tiene que haber colaboración, que es lo que explicábamos en clase. Pero no al contrario, se puede trabajar de forma colaborativa sin que haya cooperación entre los integrantes del grupo. Bueno, gracias. Ahí llegaba la primera, ¿verdad? Sí. Bien, gracias. Josefina. Sí, ya va a presentar mi compañera. Muy bien. Bueno, tengan muy buenos días. Buenos días. Nuestro grupo está hecho por Brenda Alicia Martínez Cruz, Josephine Mariana Jovel Rivera, mi persona, Juan Carlos Palacio Hernández, yo Casey Samantha Aguilar Molina, Fátima Cristabel Cruz Aguilar. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? Según el artículo de Celia Azorín Avila, es una práctica educativa que se ha llevado con gran éxito en las últimas décadas. Se reflexiona desde una perspectiva crítica las ventajas que se derivan de la aplicación de este método en las aulas y en la resistencia que enfrentan los docentes cuando tratan de utilizar este método de enseñanza. Pusimos que podrían haber las ventajas y desventajas. Las ventajas serían, hay más información desde puntos diferentes, el tiempo se optimiza más, se socializa entre compañeros, se desarrollan habilidades de comunicación, comprensión y sociales. Las desventajas, la resistencia que enfrentan los docentes, en algunos casos los alumnos también presentan resistencia a este método colaborativo, ya que algunos prefieren el individualismo u otro trabajo colaborativo. Desacuerdo entre integrantes de un grupo con respecto a la redacción del trabajo. Gracias. Muchas gracias. Kevin, Alexander. Buenos días, licenciada. Buenos días. Ya va, compañera. Muy bien. Licenciada, si quiere pase a otro y de José ahí paso Vicente, yo. va a estar bien. José Vicente. Y luego Melissa. Ok, buenos días. Buenos días, José. Lick, fíjese que no puedo presentar porque tengo un problema con Word. No me lo abre la compu. Bueno, entonces explíquelo. ¿Que solo puedo hablar? Sí. Ok. Mis compañeros son Maribel del Carmen Ramírez Ortiz, Norelvi Noemí Alberto Mejía, Fátima Beatriz González Escobar y Jonathan Alexander Sánchez Alegría. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? Nosotros le pusimos que es una categoría más amplia que el cooperativo, que incluye formas de colaboración entre estudiantes, respetan las diferencias y comparten la autoridad, y que se basa en conocimiento de otros, trabajar juntos para lograr una meta en común. Solamente, Lick. Muchas gracias, Vicente. Melissa. Sí, licenciada. Muy bien. Es de mi celular, puedo presentar. Va, está bien. No sé si se puede visualizar. Sí, se ve. Se puede ver. Sí, claro.
Bueno, tengan muy buenos días, licenciada. Los integrantes que aportamos en este trabajo fueron Steven Alexander Cárcamo Peña, Diana Carolina Valladares Hernández, Clarisa Elizabeth Carranza Hernández, Ingrid Tatiana Reyes García y mi persona Melissa Abigail Alvarado Urbina. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? Dice que es una metodología esencial que practica el docente con sus alumnos, agrupándolos y así maximizar el aprendizaje de sus estudiantes, recalcando la importancia del funcionamiento en equipo y concientización de cooperar todos. Bueno, también el aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Que está encaminado a que el equipo se desarrolle de manera activa, positiva, responsable, ¿verdad? Para una mejor integración grupal. Algunas aportaciones del aprendizaje colaborativo pueden ser el mejor rendimiento competitivo o individual. También está la motivación, la cohesión, el desarrollo cognitivo y la elaboración cognitiva, perdón. También están los desarrollos de habilidades sociales e interpersonales. También fomentar el liderazgo, la capacidad crítica y la resolución de conflictos y coordinación. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, Melissa. Melissa. Kevin. Hoy sí, Kevin. Sí, así voy a pasar entonces en la presentación porque tengo un problema. Está bien. Bueno, entonces los integrantes de mi grupo son Alison Lourdes Barrera Maravilla, Merlin Lourdes Barrera Maravilla, Jenna Stephanie Cortés Lozano, Anthony Josué Durán Roque y mi persona Kevin Alexander Mela Portillo. En la primera pregunta, ¿qué es el aprendizaje colaborativo? Nosotros pusimos que en este punto conviene distinguir entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo. Durán afirma que en el aprendizaje colaborativo los participantes organizan la interacción dentro del grupo, eligen a sus compañeros o colegas, tienen una motivación alta para lograr el objetivo, disponen de habilidades sociales para trabajar en equipo. En esta podemos entender de que, digamos, a veces para hacer un trabajo, unos tienen habilidades como, por ejemplo, digamos, para organizar, digamos, un cartel, hay personas que saben dibujar más, entonces se distribuyen el trabajo para que los que tienen la habilidad de hacer algo, lo hagan bien y se distribuyan el trabajo entre todos. En esta dirección, Durán y Monereo matizan que el aprendizaje colaborativo se caracteriza por un formato menos estructurado y más simétrico, donde las tareas son definidas por los integrantes, no por el profesorado. La responsabilidad es individual y grupal, mientras que el cooperativo se divide entre los componentes del grupo. Y el trabajo es conjunto que lo aplican, que raramente se divide como si sucede en el caso. Solo eso. Muchas gracias, Kevin. Me gustaría que digan qué grupo es, ¿verdad? Si es 5, si es 10, para que lo mencionen. Vamos a tener las últimas 2 participaciones de Katia Belén y Wendy Lisset de la primera. Katia. Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y solo la voy a leer, ¿está bien? Sí, está bien. Bueno, y trátela de explicar también, ¿verdad? Bueno, sí. Los integrantes son Raquel Saray Peña, Henry Alexander Pineda, Jason Daniel López, Jennifer Alexandra López y Katia Belén Muñoz, que es mi persona. Y claramente para nosotros el aprendizaje colaborativo es una metodología activa en la que los alumnos son agrupados en pequeños grupos con un máximo de 5 estudiantes. Trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de sus compañeros. A través de esta metodología, los integrantes deben ser conscientes de que si la cooperación de cada miembro no es posible alcanzar una meta en común, es decir, que sus logros dependen de los logros del resto de los compañeros del equipo. Por otra parte, se dice que aplicar una metodología activa como el AC requiere que tanto el alumno como el profesorado cambien su percepción, sus actitudes y comportamientos con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir más que todo que el alumno debe de cambiar su perspectiva a la hora de trabajar en grupo, ya que no es lo mismo
cuando se trabaja individual que cuando se trabaja en grupo, solamente. Muchas gracias, Katia. Wendy, Lizeth. Wendy. Permítame un momento. Muy bien. Damos un repaso de la escuela, pero no han venido todos los demás compañeritos. Bueno, los integrantes de mi grupo son Sadis y Emperatriz Alfaro Boches, Flor Evelyn Alvarado, mi persona, Sandra Guadalupe y Yulisa Alexandra. En la pregunta número 1, la respuesta que le dimos que es una categoría más alta que cooperativo, que incluye formas de colaboración entre estudiantes, no necesariamente estructurado, incluso informales, diferenciándose del aprendizaje colaborativo en el que existe una estructura definida de la situación de aprendizaje. Solamente. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas que inicialmente estamos viendo, claro, hay diferentes conceptos que explican sobre el aprendizaje colaborativo, pero hay una situación que, digamos que experimentamos, que la vivimos, y hay cosas que suceden en el trabajo de grupo y precisamente hay una meta. ¿Verdad? La meta es la consigna que se establece, cuál es el producto que se espera de un trabajo en grupo. La verdad que ustedes tienen como mucha experiencia en el sentido de cómo lo han llevado, ¿verdad? Entonces, hay una experiencia y que esa experiencia puede ser pues positiva o puede ser negativa, puede hacer que dos o uno nada más trabaje, ¿verdad? Pero suceden situaciones que también están combinadas a la actitud, ¿verdad? A la actitud. Y precisamente la actitud, que es esa disposición que puede ser favorable o desfavorable cuando se establece y se pide un trabajo de esa naturaleza. Y bueno, lo que se busca es experimentar precisamente esos espacios para compartir, para aprender, para, digamos, ayudar, ¿verdad? Porque muchas veces es eso lo que no sucede, ¿verdad? Dos que tres toman la tarea de dar respuesta a lo que se ha solicitado, pero puede ser que hay algunos que todavía no reaccionan precisamente a esa parte. Por eso es que mencionan la parte de actitud. Entonces, la actitud, la disposición que podamos tener ante una situación de esa, pero también vemos el otro elemento que se acompaña a esto, que son valores, ¿verdad? Son valores. Y que esos valores, pues ya hablábamos de ello, cómo se aprenden, cuáles son los que llevamos a la práctica y que precisamente podemos ir descubriendo otros que nos faciliten precisamente la parte de comunicación. La situación es que en los procesos de la comunicación es cómo nos entendemos, cómo comprendemos lo que se está analizando y por supuesto que se establece un mínimo de organización para que eso pueda funcionar. Y bueno, siempre hay un coordinador. Los roles que se puedan establecer en esta teoría es rotativo, ¿verdad? Entonces, pero casi siempre no se establece como una situación importante la coordinación y siempre cae en la misma persona la coordinación, pero debe ser un acto rotativo todos los roles que se puedan hacer en el trabajo grupal. Estoy mencionando coordinador, secretario, relator, pero pueden haber otros, esos mismos pueden irse rotando, pueden surgir otros y que eso pueda facilitar todo eso. Entonces, yo pienso de que es importante que vayamos pensando cuál es la ventaja de esa parte. Por supuesto también que desde la docencia, o sea, la enseñanza o el rol que hace el profesor o la profesora, es facilitar precisamente eso, llevar lo que se haga y además
ver efectivamente si el espacio se está aprovechando precisamente para eso, ¿verdad? Porque puede ser que puede ser un espacio de relajación, un espacio para chistar, un espacio para comentar otras cosas, pero no lo de la consigna que se ha establecido. Entonces yo creo que sí se debe ir como haciendo esa diferencia precisamente en esa parte. Es posible que también en otras asignaturas hagan este ejercicio del trabajo grupal y cuáles son las responsabilidades y los efectos que se pueda buscar precisamente en eso. Ahora, en la pregunta B, que ya son diferentes conceptos que, digamos, van a exponer los que van a participar y me gustaría que vayan haciendo el listado quienes van a participar con la B. Yo creo que en ese caso tenemos que identificar cuáles son las cosas comunes que encontramos en esas definiciones que ustedes han seleccionado. Bien, vamos a la siguiente y por favor, a quienes inician y se apuntan. Muy bien, Dayana Michelle tiene la palabra. Y así vamos a ir viendo los que se van participando. Entonces, hay una cosa que los integrantes, el número de grupo y también, por lo menos los que van a participar, seleccionen algo en común en estas definiciones que van a presentar. Muy bien. Buenos días, primero que Buenos todo. días. Nosotros somos el grupo 16 y los integrantes son Brandon Ismael Delgado, Ingrid Yamedet Castellano, José Ernest Dalí Alvarado, Zulma Stephanie Pérez y mi persona, Dayana Michelle Serrano. Bueno, a nosotros nos tocó la pregunta número 3, que dice seleccione al menos 3 definiciones de diferentes autores citados en el artículo, ¿verdad? Dayana es la 2, es la B. Sí, disculpen, la B. En este caso, nosotros le preguntamos a la licenciada si podíamos elegir de cuál concepto, ya sea cooperativo o colaborativo, y nos dijeron que era nuestra decisión, y nosotros optamos por elegir el cooperativo. Para Ru, uno de los tantos autores que menciona el artículo, el aprendizaje cooperativo es una metodología que va a permitir trabajar tanto competencias intelectuales como sociales. Para este autor se trata de un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de enseñanza basados en la organización de grupos mixtos y heterogéneos, donde se trabaja el desarrollo de su propio aprendizaje. Es decir, para ese autor es una metodología mixta, donde nosotros aportamos nuestros conocimientos y los compartimos intelectualmente con nuestros compañeros. Para Torrego y Nego, consideran que el aprendizaje cooperativo como una estructura didáctica entendida como el conjunto de recursos, acciones y decisiones que los docentes deben tomar para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta las capacidades de los alumnos. En este caso, ellos consideran que el aprendizaje cooperativo es más una estructura que va en plan didáctico y está accionada por los docentes, siempre llevando en cuenta el punto al que el estudiante pueda comprender y tenga la capacidad de analizar dicha situación. En este caso, la maestra nos da un tema y hace los grupos, entonces la maestra considera si todos los integrantes que estamos en el grupo somos aptos para tener un análisis profundo del tema que se nos ha entregado. Y para finalizar, para Cecilia, el aprendizaje cooperativo es una práctica educativa la cual da respuesta a las diferentes necesidades por parte de los individuos. En este caso, como anteriormente lo hemos venido mencionando, el aprendizaje cooperativo es una práctica educativa donde cada uno de nosotros como estudiantes da respuesta a las necesidades, en este caso a un tema, a un trabajo, o en el caso de que se hacen actividades como debates, todos tenemos que tener la capacidad o al menos adquirir el conocimiento para poder responder ante esas situaciones. Eso sería todo. Muchas gracias, Dayana. Blanca Cecia. Sí, buenos días. Buenos días. Mi compañera va a presentar. Muy bien, Cecia.
Bueno, nosotros somos del grupo número 8, está integrado por María Inés Barahona, Xiomara Guadalupe Rivas, Nelcy Verónica Morales, Karen Yulisa Rodríguez, Manuel Alejandro Campos y mi persona Blanca Ceci Escobar. Bueno, con respecto a la pregunta B, no sé si la podrías poner en pantalla. Bueno, nosotros seleccionamos... Blanca, un poquito, María Inés, un poquito de zoom, por favor. Bueno, nosotros seleccionamos 3 autores. Según desde el punto de vista de la psicología social y según Kurt Lewin, define una situación social cooperativa como aquella en la que las metas de los individuos separados van tan unidas que existe una correlación positiva entre sus logros, de modo que un individuo alcanza su objetivo. Luego está Johnson, y para él cooperar significa trabajar juntos para lograr objetivos compartidos. Johnson amplía esta definición indicando que el aprendizaje colaborativo es el uso de pequeños grupos con el objetivo de que los estudiantes trabajen juntos y maximicen su propio aprendizaje y el de otros. Y por último está Muñoz. Según él, el aprendizaje cooperativo es un enfoque pedagógico donde los estudiantes trabajan en pequeños grupos heterogéneos para conseguir una meta común. Y bueno, lo que nosotros consideramos que tienen en común estas 3 definiciones es que según estos autores, el aprendizaje cooperativo, a pesar de que sean individuos separados o de que sean grupos separados, todos van detrás de una misma meta común y que al trabajar juntos maximizan su aprendizaje y pueden conseguir más fácil la meta solamente. Muchas gracias, Blanca Ceci. Beatriz del Carmen. Sí, ahorita. ¿Me escucha, Lick? Sí, sí, escuchamos. Sí, escuchamos. Vale. Nosotros somos el grupo número 2. Buenos días, antes de todo. Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Catherine Paola, Marianita Leiva, Carla María, Ivania Yasmín y mi persona, Beatriz del Carmen. Nosotros, ¿verdad? Llegamos al acuerdo, ¿verdad?, de que del aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje cooperativo es una práctica educativa que se ha llevado a cabo con gran éxito en las últimas décadas. Se le considera como una herramienta metodológica capaz de respuesta a las diferentes necesidades que presentan los individuos del siglo XXI. Eso, ¿verdad? Llegamos al acuerdo que era lo que decía Cecilia Torín. De ahí, para Johnson, el aprendizaje cooperativo es una metodología activa en el alumnado agrupado en pequeños grupos con un máximo de 5 componentes. Trabajo en conjunto para maximizar su propio aprendizaje y el de sus compañeros. De ahí también para Ferreiro y Espino, llegamos al acuerdo de que el aprendizaje cooperativo es la respuesta de la educación de finales del siglo XX para comenzar el siglo XXI ante la globalización y la interdependencia económica, tecnológica y sociocultural que se manifiesta como una necesidad para el desarrollo social, pero también personal y profesional que la escuela debe propiciar. Nosotros pensamos de que no hay trabajo cooperativo sin haber trabajo colaborativo, porque todos, ¿verdad? Nosotros los 5 integrantes, todos, digamos, nos formamos como grupo buscando un mismo fin, un mismo objetivo. Cada uno, ¿verdad?, poniendo de su parte, de su conocimiento, ahí poniendo en práctica los valores, la responsabilidad, la cooperación, y más que todo, ¿verdad?, con enlaces emocionales. ¿Por qué? Porque si no nos lleváramos bien los 5, no trabajaríamos bien. Y como mencioné, pues
todo, ¿verdad? Buscando un mejor trabajo, un mismo fin, algo en común, pues. Los 5 tenemos un objetivo en común. Eso sería todo. Muchas gracias, Beatriz. Julio Ariel. Sí, buenos días, Lick. Buenos días. Nosotros somos el grupo número 12 y los integrantes son Anaí Ortiz, mi persona, Julio Munguía, Alexandra Maya, Mariana Alexia y Camila Pérez. Respondiendo a su pregunta que dice selecciona al menos 3 definiciones diferentes de autores citados en los artículos, nosotros tenemos que, bueno, para algunos autores como Rue, el aprendizaje cooperativo es presentado como una herramienta metodológica. Bueno, según Charen, aplicar una metodología activa como es el aprendizaje cooperativo requiere tanto como del alumnado cambie su percepción, actitudes y comportamientos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos que para Johnson se debe cumplir una interacción en 5 principios fundamentales para el aprendizaje cooperativo, los cuales son interacción cara a cara, responsabilidad individual, entrenamiento de habilidades interpersonales y evaluación grupal. Solamente ese tema. Muchas gracias, Ariel. Bueno, yo creo que en las definiciones que ustedes han identificado hay, digamos, elementos comunes que están definiendo. La otra cosa es que, bueno, tener presente la diferencia entre lo que es aprendizaje colaborativo y cooperativo, ¿verdad? Y, por supuesto, ese acto, ¿verdad?, del grupo, yo les he dicho siempre, véase la cara. O sea, el grupo tiene que estar en una posición en círculo porque se están viendo y se están escuchando. Entonces allí se genera una condición de diálogo, ¿verdad? Se genera una condición de horizontalidad, ¿verdad? Y por supuesto, la actitud que ponemos precisamente a dar respuesta a la petición solicitada. Y digamos que eso es importante. Por supuesto que ellos dicen que los grupos deben ser pequeños, ¿verdad? E hicimos el ejercicio con 5, pero no ha sido siempre 5, han sido 8, han sido 9 o 10 o 11, y eso complica un poco las cosas, ¿verdad? Entonces hemos tenido diferentes experiencias donde efectivamente se experimenta esa parte de los 5, de los 8, de los 10 o los 11 integrantes, pero sí es importante que no genere ningún tipo de comodidad para aquellos que piensan que va a trabajar por mí otro, ¿verdad? Por lo tanto, la comunicación y la interacción que justo se establece allí, ya dije que va sobre la base de quien coordina y facilita la palabra y hace la labor de síntesis, ¿verdad? Entonces, esas 3 cosas que se piden, la labor de síntesis, es porque se va comentando, se va diciendo y se va sentando posición. Sentar posición quiere decir que hay un nivel de interpretación y de los que han participado, tanto en la A y en la B, hay posiciones. Y creo que eso es importante, tener una posición de grupo. ¿Cómo se está entendiendo esta parte? Bueno, la otra cosa es que se identifica, porque lo mencionan ustedes, que este aprendizaje es una herramienta metodológica o que es una metodología activa. Entonces ustedes se pueden poner a pensar cuál puede ser la diferencia si es una metodología, perdón, una herramienta metodológica y una metodología activa, ¿verdad? O sea que la acción que genera precisamente este trabajo, precisamente sí es una metodología y además activa. No es la metodología pasiva donde todos están escuchando, todos están durmiéndose, todos están aparentemente con una atención activa, ¿verdad? Entonces, cuando es el grupo en general, hay un comportamiento, pero cuando es en esta modalidad de grupo, pues se busca otro resultado. Y en ese sentido es que ustedes van a experimentar precisamente eso. Ahora bien, también dice que, y un grupo lo menciona, sobre los enlaces emocionales.
claro, como ya anteriormente identificamos una palabra muy interesante, como es la actitud, ¿verdad? La actitud y el estado de ánimo que eso genera precisamente cuando se establece. Y la otra parte que digamos se busca es el desarrollo de la meta, ¿verdad? Entonces ustedes en este momento están presentando un resultado y que este resultado lo vamos a colocar en un foro para que otros lo puedan ver y lo puedan revisar y le puedan dar otra repasada precisamente sobre cómo se genera esta parte. Entonces significa que sí, ¿verdad? Es un aprendizaje que tiene como fin esa cooperación y colaboración mutua, ¿verdad? Entonces no necesitan un látigo ahí, ¿verdad? Y hágalo, y hágalo, y hágalo. No, porque en primer lugar se está facilitando y por otra parte también hay un tiempo establecido. Ese tiempo establecido también hay que considerarlo precisamente al momento de dar ese tipo de respuestas. Bien, vamos ahorita a la C, perdón, y otro grupo que se apunte ahí en la participación de la C. La C. Muy bien, Mariela, Lisette, ¿tiene la palabra? Sí, ahorita. Yo soy integrante del grupo 9. 9, Y los muy bien. integrantes son... Grupo 9. Sí. Los integrantes del grupo son Génesis, Gabriela Molina Ramos, Bexlis Alexandra Martínez Reyes, Cecilia Antonia Castro Rendero, Ricardo Enrique Pérez y mi persona. Y pues la pregunta 3 decía que identificáramos el ciclo de aprendizaje cooperativo en el artículo de Azarín Cecilia. Y pues nosotros pusimos que era la creación y cohesión del grupo. Y el objetivo principal de esta fase es construir grupos y clases donde todos los estudiantes aprendan y puedan trabajar unos con otros, mientras comienzan a experimentar las bondades de cooperar con otras personas. Esta primera fase se divide en 4 subfases, que sería presentación, rompehielos, confianza y autoconocimiento. El AC como contenido para enseñar y aprender, pues el propósito de esta fase es enseñar al alumnado a usar este método a través de fáciles y simples técnicas. El AC como recurso para enseñar y aprender. Si el docente ha seguido el ciclo en este punto, los estudiantes ya tienen cierta experiencia de trabajo en contextos cooperativos y por lo tanto pueden plantearse estructuras de clase donde ellos se ven reforzados a cooperar de manera regular. Eso sería todo. Gracias, Mariela. Sadie, ¿sabe? Buenos días. Buenos días. Yo pertenezco al grupo número 11. Los integrantes son Boris Alexander Ventura Mayora, Edwin Misael García Ardó, mi persona Sadie Betsabe Ramírez Funes, Kimberly Lisbeth Garmendia Díaz, Henry Ricardo Girón Abarca y Selena Abigail Torres Velázquez. En esta ocasión pues vamos a ver lo que es el ciclo de aprendizaje cooperativo según el artículo de Azarín Cecilia. Muy bien, como ya lo decía mi compañera, se divide en lo que son 3 fases. La primera fase es la de creación y cohesión de grupo. El objetivo de esta fase, pues, es construir grupos clases donde todos los estudiantes aprendan que pueden trabajar con otros, mientras que comienzan a experimentar bondades de cooperar con otras personas. Pues acá un ejemplo que les podría dar es que la vez pasada en la clase estábamos hablando de que hay muchos estudiantes que no les gusta trabajar con otros porque dicen yo con este nunca le he hablado, yo a no me llevo con no me gusta trabajar, prefiero trabajar yo sola. Entonces el objetivo de esto es poder aprender, como ya lo decía anteriormente, poder aprender a trabajar con otros, no solo con los mismos, no solo con tu grupo, aprender a trabajar con otros,
hay que verlo desde el lado académico, no solo porque este es tu amigo, este es nuestro amigo, no voy a trabajar con ellos. Entonces, ese es el objetivo principal y gracias a esto pues se divide en lo que son 4 subfases. Lo que es, pues ya como les decía, si empezamos a trabajar con alguien que no conocemos, pues empezamos por el primero, que es la presentación, a conocerlo, cuál es tu nombre y así. Luego de eso vamos a romper el hielo. Porque hay muchas personas de que solo van a hacer números, solo van en los grupos que ni siquiera les gusta hablar. Entonces tenemos que aprender a romper el hielo, a hablar, a interactuar con los demás. Luego de eso también hay que desarrollar lo que es la confianza. ¿Por qué? Porque aquí todos, o sea, cuando estamos trabajando en grupo, tenemos que dar nuestras opiniones. A veces nosotros no hablamos, no decimos nada por el hecho de que puede decir, no, y si esto está mal, no, mejor no digo nada, mejor me quedo callada. Entonces tenemos que aprender a tener confianza en nosotros y lo que sabemos. Por eso se va a lo que es la última subfase, que es el autoconocimiento. Entonces acá nosotros pues ya vamos a ver qué es lo que nosotros sabemos del tema en esta ocasión y vamos a ver qué es lo que tú sabes de esto, a brindar nuestra opinión y saber que sí, puede estar bien, puede estar mal, pero por eso somos grupo, para eso somos un equipo, para saber y poder cooperar entre todos y dar nuestros puntos. La segunda fase, pues que dice que el aprendizaje cooperativo como contenido para enseñar y para aprender. Pues el propósito es enseñar al alumnado a usar este método a través de fáciles y simples técnicas. Aquí, pues, ya como lo dice, pues no, o sea, no tenemos que complicarnos mucho porque simplemente esto es simple, sencillo, solo es aprender a interactuar con los demás, a cooperar con los demás, como les decía. No ir a hacer solo números, aportar con lo poco o mucho que uno sabe y así. Y la tercera, que es el aprendizaje cooperativo como recurso para enseñar y aprender. Pues ya en esta fase, si el docente pues ha seguido el ciclo, en este punto los estudiantes ya tenemos cierta experiencia de trabajo en contextos cooperativos, por lo tanto podemos plantear estructuras de clase donde ellos se vean reforzados a cooperar de manera regular. Como les digo, si nosotros anteriormente tuvimos un buen resultado trabajando en cooperación con otros estudiantes, pues podemos volver a aplicarlo, no solo una vez, no solo porque esa vez porque la maestra dijo, no, sino que podemos aplicarlo en nuestra vida, en otras clases y así. Entonces estas son las 3 fases que llevan lo que es el ciclo de aprendizaje cooperativo. Gracias. Muchas gracias, Heidi. Rolando Anselmo. Buenos días, licenciada. Buenos días. Nosotros somos el grupo 17 y estamos conformados por Alexandra Palacios, Carlos Martínez, René Orellana, Samuel y mi persona, Rolando Rivas. Muy bien. Bueno, el C, ¿verdad? Identifica el ciclo de aprendizaje. Nosotros tenemos lo siguiente. Como primer punto tenemos la creación y cohesión del grupo. En esa parte, el docente, ¿verdad?, se encargará de crear grupos para que estos, ¿verdad?, puedan trabajar de manera respetuosa y aprender, ¿verdad?, cómo colaborar entre sí. Este tiene 4 fases, que es la presentación, rompehielos, confianza, autocomprensión y autoconocimiento, como decía la compañera anteriormente, el rompehielos, ¿verdad? Normalmente cuando hay un grupo siempre hay alguien que se queda callado o simplemente tiene miedo de participar. Normalmente es función del docente, ¿verdad?, asignar como un responsable del grupo para que éste pueda facilitar la comunicación entre todos ellos. Esto empieza con la presentación, ¿verdad?, haciendo que cada uno diga su nombre para que entren en confianza. Y el autoconocimiento, ¿verdad?, que es cuando uno tiene que aplicar en el grupo lo que sabe, lo que ha aprendido para poder aportar a ello. En el punto 2 tenemos como contenido para enseñar. Bueno, en este punto de verdad se basa en enseñar o mostrar al alumno a usar el método con diferentes técnicas. Bueno, no todas las veces que sea un grupo se va a utilizar la misma técnica, ¿verdad?, que es esto a lo que se refiere, sino que muchas veces vamos a necesitar utilizar diferentes técnicas para que todos los alumnos puedan participar y puedan colaborar, ¿verdad?, puedan hacer de esto un aprendizaje cooperativo.
Y en el C tenemos como recurso para enseñanza y aprender. En este punto tenemos que si el profesor ha seguido el ciclo de aprendizaje, el alumno estará listo para poder seguir trabajando en este contexto, ¿verdad? Cuando dice poder seguir trabajando en este contexto no se refiere únicamente, ¿verdad? En el ámbito del estudio, sino que ya puede aplicarse en su vida, en su trabajo, ¿verdad? Solamente, licenciada. Muchas gracias, Ronaldo. Bueno, creo que este ciclo o digamos, parte que señala la autora del artículo, ¿verdad? En sus 3 puntos, precisamente el primero es la condición inicial en que se instala el grupo, porque se instala el grupo. ¿Y han notado ustedes cuánto tiempo se lleva para instalar los grupos? Bueno, la experiencia que tenemos. Primero la instalación del grupo, luego si es el grupo ya establecido, tal vez menos tiempo, pero cuando se trata de un nuevo grupo, eso lleva más tiempo, ¿verdad? Y por otra parte, no todos tienen esa parte, esa confianza de ser abiertos al expresar sus opiniones. Y se trata precisamente que ustedes pueden pensar, pero ¿cuánto tiempo se va a llevar según este ciclo para instalar y empezar a hacer la tarea? Pero lo que sucede es que si se, digamos, no se toma en cuenta por lo menos la aperturar el grupo, generar conocimiento, confianza para trabajar, entonces si se obvia, pues eso no va a generar un resultado que esperado en lo que es el aprendizaje de grupo. Y casi siempre se obvia esa parte cuando, digamos, se generan esos nuevos grupos. Y puede ser que cuando ya el grupo se conoce, han trabajado, ya está cohesionado ese grupo. Por lo tanto, se entiende que lo demás va a fluir, ¿verdad? Precisamente en esa parte. Y por supuesto también lo que se genera es que, como dije, que hay una horizontalidad y se genera un diálogo. A partir de eso, pues unos tienen un conocimiento y otros tienen otro conocimiento. Y se genera ahí un proceso de mismo dentro del interior del grupo de enseñanza-aprendizaje. Y precisamente es eso lo que, digamos, lo que se va generando como aprendizaje, es eso lo que vamos interiorizando. Por supuesto que hay una puesta en común, ¿verdad? O sea, esta actividad lleva una puesta en común, ¿verdad? Que no se menciona en la metodología. La puesta en común es porque hay que conocer los resultados y hay que socializar esos resultados. Esa ya es la parte que le corresponde al profesor o la profesora, porque hay que ver qué elementos se ponen a discusión y que esos elementos que se van a poner a discusión es lo que facilita esa comunicación entre el grupo y que se vayan aclarando dudas y que se vayan ampliando precisamente la comprensión que cada uno de los integrantes del grupo en pleno, porque ahí cambia la posición, ¿verdad? Se presente el resultado y el pleno está escuchándolo, como lo que está sucediendo acá, que hay un pleno que está escuchando y que yo voy facilitando y vamos dando la pauta para ir como cubriendo todos los apartados que se van generando en ese tipo de respuesta. Entonces, también el alcance que esto tiene y que a lo mejor el ciclo no lo toma en cuenta, ¿verdad? Pero ya se sobreentiende que al plantearlo como una herramienta metodológica o como una metodología activa, ¿verdad? Dentro de lo que es el proceso, de lo que se está facilitando, y precisamente es eso lo que nosotros vemos que va a facilitar más la comprensión. Por lo tanto, hay que dejar ese espacio de la plenaria, la puesta en común, ¿verdad? Donde conocemos todos los diferentes resultados y que es precisamente esto lo que estamos haciendo. Bueno, entonces ahorita, por favor, el grupo C, permita un momentito, por favor.
Bien, con la D, por favor, los grupos que van a participar. Muy bien. Vamos a ver, Kevin. ¿Tiene la palabra? Un poquito más fuerte, Kevin. Casi no se oye. Voy a presentar ahorita. Va, está bien. Tengan todos muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Kevin García y yo trabajé con Wilber Humberto Rodríguez, Erika Janet del Cid Rivera, Jocelyn Elena Rosales Meléndez y Linda Sheribel Cañas Chávez. ¿Qué número de grupo, Kevin? Y nosotros somos el grupo número 1. Número 1, ok. Para la Muy bien. pregunta, diferencias del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. Con respecto al cooperativo, dice que planifica las tareas que permiten su relación en equipo, donde éste pueda poner en juego todas aquellas habilidades que se quieran a trabajar. Y las diferencias serían que el papel directivo del docente y las situaciones de aprendizaje están muy estructuradas. Entonces, la forma en la que el docente va a proponer este grupo de trabajo y cómo lo va a desarrollar, además de cómo la tarea que se vaya a desarrollar lleva ciertos pasos que están sumamente vigilados y estructurados con tal de que sigan un programa específico. Y dice, luego que el aprendizaje grupal, docentes fuerzan el rol estudiantil a ser activo. Entonces, todos los integrantes del grupo tienen que colaborar con tal de llegar a la meta de, o sea, obtener la respuesta, que es la que busca el grupo, y con tal de que todos aprendan, y el docente está vigilándolo, con tal de que los estudiantes de ese grupo, de los diferentes grupos que hay, estén participando constantemente y no estén este, haciendo de error pasivo. Entonces, lo dice que para que se dé la cooperación, necesariamente tiene que haber colaboración. Entonces, en el aprendizaje cooperativo se da también, tiene que ocurrir la colaboración donde los integrantes del grupo trabajen entre sí con tal de llegar a la meta que tienen. Sería que todos serían bastante participativos. Y luego la otra sería que el docente conserva el rol tradicional de experto en la asignatura y la autoridad del aula, por tanto conoce las respuestas que el grupo cooperativo debe alcanzar. Entonces, como el docente tiene que estar vigilando el grupo constantemente para ver que pasen por todos los puntos en la estructura que él ha desarrollado, con tal de que lleguen a
aprendizaje que están buscando obtener. Y luego para el colaborativo, que es una técnica didáctica que se encarga de promover el aprendizaje centrado en el alumno, donde se da en conjunto para mejorar su entendimiento. Y serían que las diferencias que tiene del otro, que en el aprendizaje colaborativo hace metodologías menos directivas y estructuradas, incluso informales. Entonces, a diferencia del anterior, el aprendizaje colaborativo es menos estructurado y como que sería más libre, pero esto se da por los siguientes puntos que vamos a ver, que el aprendizaje es individual y depende de los estudiantes ser activos o pasivos. Entonces, a diferencia del otro rol, del otro aprendizaje, en el que se daba que el docente tenía que estar encima del estudiante, verificando que esté trabajando. Se deja libertad a los estudiantes y queda a ellos la responsabilidad de qué rol van a jugar. Van a ser activos en sus estudios o si no van a hacer mucho esfuerzo para ello. Luego se puede trabajar de forma colaborativa sin que haya cooperación, a diferencia del otro aprendizaje en el que existe a fuerza, tiene que ocurrir la colaboración con tal de que podamos hablar de aprendizaje cooperativo. En el aprendizaje colaborativo, la cooperación no es necesaria que se dé con tal de que llegue al aprendizaje colaborativo, simplemente están juntos en un grupo y van a llegar juntos a una meta, pero el que estén apoyándose constantemente no es necesario que ocurra para que estemos hablando de colaboración. Dice, se basa en el conocimiento que está distribuido entre otros individuos, haciendo alusión hacia el papel del profesor como miembro del grupo. Entonces, como los miembros del grupo colaboran entre sí, ellos aportan, o sea, no es necesario que lo hagan, pero normalmente ocurre que están con sus habilidades o conocimientos, y como el profesor se considera parte del grupo, o sea, no es obligación, pero a veces los miembros del grupo van hacia el docente para pedir guía y se vuelve parte del grupo del docente, pero no es necesario. Entonces, en el aprendizaje cooperativo, con todas esas diferencias, normalmente ocurre que se da en entornos de aprendizaje en los niveles más bajos, ya sea escuela, a veces en bachillerato, pero el objetivo es que el docente estructure más el aprendizaje con tal de que lleguen a una meta. Pero se supone que el aprendizaje colaborativo se da más en entornos universitarios, ya por ahí también en bachillerato, más que todo, que ocurre más porque lo que se busca es que el estudiante sea más independiente y el mismo estudiante busque por sí mismo, digamos, ser autodidacta. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Kevin. Andrea Michelle. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Mi grupo es el grupo 6 y pues está conformado por María Ernesto Alvarado, Michelle Alejandra Barahona, Ludwin Alexander Godínez, Adriana Marcela González y mi persona. Y pues nosotros pues, solo déjenme presentar rapidito. Muy bien. Solo que no me deja, pero no sé si se la puedo mencionar así. Sí, explíquelo. Ok. Rapidito, que en el aprendizaje colaborativo, pues en este tipo de aprendizaje se da de forma amplia, se abarca pues de diversas formas de colaboración entre los estudiantes de forma no muy estructurada y pues incluso se puede dar de manera informal. Y pues otro punto también a agregar es que las tareas son definidas por los integrantes, no por el profesorado, y la responsabilidad es tanto individual como grupal.
En cambio, en el aprendizaje cooperativo, en esta forma de aprendizaje los estudiantes se relacionan los unos con los otros para poder cumplir todos sus logros compartidos de manera exitosa y pues todos están cooperando con respeto en equipo. Solamente. Muchas gracias, Andrea. Ingrid, Tatiana. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo pertenezco al grupo número 4 y aportando un poco a la pregunta o al literal de nosotros como equipo llegamos a la conclusión de que el aprendizaje colaborativo va a incluir formas de colaboración entre lo que son los estudiantes. Estas no van a ser necesariamente estructuradas o planificadas. Aquí hay dos aportaciones por parte de Panix, donde decía que sugiere que la colaboración es como una filosofía de relacionarse con los demás, de cómo vamos a aprender y trabajar con ellos. Y también hay otra aportación por parte de Brufe que decía que el aprendizaje colaborativo es donde el docente no necesariamente tiene la tarea de supervisar a los estudiantes en el aprendizaje, sino que más bien se va a convertir él junto con los alumnos en un mismo bien miembro para buscar lo que es el saber. Por otra parte, el aprendizaje cooperativo se decía que también es una filosofía educativa que conlleva a una concepción de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué va a generar esto? Esto va a generar lo que es métodos, técnicas y estrategias didácticas. También hay una aportación de parte de Panix que decía que esta plantea la forma de trabajar con los demás para lograr una misma meta o un mismo objetivo. Y también llegamos a la conclusión de que el aprendizaje cooperativo va a compartir una filosofía educativa y esta va a diferir en lo que son métodos, técnicas y estrategias didácticas solamente. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, está Mariana Alexia y está Tatiana Abigail. ¿Me permite un momentito, por favor? Muy bien, tiene la palabra Mariana Alexia. Buenos días, licenciada. Buenos días. Mi grupo es el número 12 y los integrantes son Estefania Naí Flores Ortiz, Julia Ariel Munguía González, Alexandra Maya, Camila Pérez y mi persona Mariana Alexia Cañas. Dando respuesta al último literal, nosotros como grupo definimos las diferencias entre aprendizaje colaborativo y cooperativo, ya que hay un extenso debate sobre la distinción o no del aprendizaje colaborativo y cooperativo, ya que el aprendizaje colaborativo es una filosofía personal, mientras que el aprendizaje cooperativo es más una técnica de clase. El aprendizaje cooperativo se basa en que el docente conserva el rol tradicional de ser el experto y la autoridad del aula. Por lo tanto, conoce las respuestas al tema que se está tratando. Mientras que el aprendizaje colaborativo
el docente no tiene la tarea de supervisar el aprendizaje del grupo. Bien, gracias. Tania Abigail. Sí, buenos días, licenciada. Ya Buenos va a días. presentar mi compañero. Vaya, está bien. Bien, somos el grupo 13, los integrantes. Tania, Sí, un poquito sí. más de Zoom, Jessica, Marielos. Y también los integrantes del grupo que se vean. Oh, sí, está bien. Bien, somos el grupo 13, los integrantes son Catherine Esmeralda Chávez González, Jimmy Ernesto Rodríguez Mendoza, Jessica Marielos Cubillas Cárcamo, Wendy Alfaro Velázquez y mi persona Tania Abigail García López. Bien, dando respuesta a la pregunta 4, donde decía que describamos las diferencias de aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Encontramos que en el colaborativo es una categoría más amplia que el cooperativo, que incluye formas de colaboración entre estudiantes no necesariamente estructuradas, incluso informales, diferenciándose así del aprendizaje cooperativo, en el que existe una estructura definida, es decir, la situación de aprendizaje. Y en el aprendizaje cooperativo dice que para que se dé cooperación, necesariamente tiene que haber colaboración, pero no al contrario, se puede trabajar de forma colaborativa sin que haya cooperación entre los componentes del grupo. En el aprendizaje cooperativo, entre grupos se pueden dar aportaciones, conjuntos de ideas, esto para mejorar o ampliar los conocimientos. Y el aprendizaje colaborativo, se pone en práctica ya en un aula completa y el cooperativo en grupos pequeños. Entonces, como conclusión llegamos que ambos tipos de aprendizaje colaborativo y cooperativo comparten la misma filosofía o modo de entender el aprendizaje, que se nutre del enfoque de enseñanza como entrenamiento de habilidades y del enfoque y como producción de cambios conceptuales. Por tanto, también comparten el modelo educativo que gira en torno al trabajo en equipo como motor del aprendizaje. Esto sería todo. Tania, solo le pido a Jessica que lo suba un poquito y lo mantenga. Ahí donde ustedes han hecho la comparación. Ahí. Bueno, miren, una de las cosas importantes es que si colaborar y cooperar, significa entonces que no son acciones que estén excluidas, están incluidas, porque entonces nosotros podemos decir, bueno, se ha explicado más sobre lo que es la parte del aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Pero también está la colaboración, colaborativo y cooperación. Entonces, el cooperativo significa que hay una meta común, pero encontramos la colaboración, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca, hacer un enlace que permita precisamente esa parte de la cooperación y la colaboración. Entonces, son acciones que precisamente se van a sentir en el momento de estar haciendo la activación en cuanto a la consigna que se ha solicitado trabajar. Bueno, por lo tanto, los efectos es tener resuelto la meta y eso es lo que se busca. Y eso también está en función del tiempo que se dedica para eso. Entonces, si no hay un manejo del tiempo adecuado, va a necesitar más tiempo para que se tenga ese resultado. Y yo creo que no hay que menospreciar precisamente la activación de esta forma de llevar el aprendizaje, porque se genera simultáneamente lo que nosotros denominamos proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad?
Cuando se denomina la categoría de proceso de enseñanza-aprendizaje, hay una activación simultánea en el aula, ¿verdad? El propósito que nos ha llevado precisamente a eso. Y este propósito, por supuesto, que vamos incorporando a aquello que tiene significado. De hecho, bueno, veíamos el aprendizaje significativo. Y no es que el aprendizaje significativo esté aislado y aparte, no, es que también si llevamos y utilizamos como recurso metodológico el aprendizaje cooperativo, colaborativo, también se generan aprendizajes significativos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, significa que nosotros podemos estar dispuestos a llevar ese aprendizaje, pero no a llevar el discurso hecho, porque si llevamos el discurso y entonces sí hay la exposición y esa es una acción pasiva porque se escucha y se pasa galán, ¿verdad? Entonces, eso pueden ser formas, pero no debe ser lo más usual, sino que hay que combinar precisamente para ver esa activación del aprendizaje. Muchas gracias, Jessica. Quisiera que compartiéramos ahorita un video que esperaría yo que se escuche, ¿verdad? O yo lo envío el enlace para que lo puedan ustedes ahí escuchar y para poder, digamos que pueda, bueno, permítame, vamos a ver, ok, a ver. A ver, vamos a ver aquí. Cooperativo como el aprendizaje colaborativo no son diferentes, sino que son complementarios, de acuerdo al tipo de problemática a resolver. ¿Cómo es? ¿Lo están escuchando? ¿Lo escuchan? ¿Hola? Se escucha bien suave, licenciada. Vaya, entonces voy a darle volumen, permítame. Si no, pues, vamos a ver, aquí. Tanto el aprendizaje cooperativo como el aprendizaje colaborativo no son excluyentes, sino que son complementarios, de acuerdo al tipo de problemática a resolver. ¿Cómo están, amigos de Dutic Perú? Soy Nancy Supo. Esta es una presentación acerca del aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo se refiere a la formación de grupos o equipos de trabajo, atendiendo a ciertos objetivos de aprendizaje. Cada uno de los participantes del grupo intervienen en todas y en cada una de las partes del proyecto o problema a resolver. En cambio, en el modelo cooperativo, cada uno de los integrantes del grupo tiene destinada una tarea específica dentro del proyecto o problema, realizando en este caso un trabajo más individual. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Es una estrategia que promueve la participación colaborativa entre los estudiantes. Cooperar significa trabajar juntos para lograr objetivos compartidos. Y el aprendizaje cooperativo es el uso de la educación de grupos pequeños en que los estudiantes trabajan juntos para mejorar sus propios aprendizajes y los de los demás. ¿Cuál es el propósito del aprendizaje cooperativo? Es conseguir que los estudiantes se ayuden mutuamente para alcanzar sus objetivos. Además, les provee para buscar apoyo cuando las cosas no resultan como se espera. En una situación cooperativa, los estudiantes procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos y también para los demás miembros del grupo. Entonces, el propósito es que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.
Enfoque del aprendizaje cooperativo. Los grupos de aprendizaje cooperativo suelen tener de 3 a 5 miembros. La regla es, cuanto más pequeño sea el grupo, tanto mejor. En caso de duda, al docente le conviene formar pares o tríos de estudiantes. En el aprendizaje cooperativo es instruccional, centrado en el estudiante. Por eso es que se recomienda formar grupos pequeños, que permitan a los estudiantes trabajar juntos en la consecución de las tareas que el profesor asigna para optimizar o maximizar su aprendizaje y el de los otros miembros del grupo. ¿Cuál es el rol del docente en el aprendizaje cooperativo? El docente no solo se limita a observar el trabajo de los grupos, sino que a supervisar activamente, no directivamente, sino activamente. ¿Y qué es lo que va a supervisar? El proceso de construcción y transformación del conocimiento, así como las interacciones de los miembros de los distintos grupos. Es importante destacar que aquí se le da igual importancia a la colaboración del docente a la que realizan otros compañeros más competentes. Un estudiante sobresaliente, no solo en lo académico, sino también en su desarrollo cognitivo, puede ser y constituirse en una verdadera ayuda pedagógica. Este estudiante puede cooperar con los estudiantes menos capacitados o que requieren de más colaboración. Realmente no es fácil lograr que los estudiantes más competentes se presten para ayudar a los menos capacitados o que requieren de más colaboración. Nadie enseña a nadie y nadie se enseña solo, sino todos nos enseñamos en conjunto. Este es el principio del aprendizaje cooperativo. Diferencia entre aprendizaje en grupo y aprendizaje cooperativo. Necesitamos incluir en nuestras aulas experiencias de aprendizaje cooperativo, ya que muchas prácticas de socialización tradicionales actualmente están ausentes, y los estudiantes ya no van a la escuela o colegio con la identidad humanitaria, ni con una orientación social basada en la cooperación. Las estructuras competitivas tradicionales del aula contribuyen con este vacío de socialización. De este modo, los estudiantes están siendo mal preparados para enfrentar un mundo que demanda crecientemente de habilidades altamente desarrolladas, para ocuparse de una interdependencia social y económica. If you want to ace your paper, download Grammarly. Veamos las diferencias. Aprendizaje en grupo. El aprendizaje en grupo no toma en cuenta la responsabilidad individual involucrada en la contribución del estudiante. Sin embargo, el aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a estudiante sobre el tema como una parte integral del proceso de aprendizaje. En el aprendizaje en grupo, la interacción en grupo ofrece una posibilidad de detectar y neutralizar el poco entendimiento del tema, y los demás no explicarán para un conocimiento total del grupo. En el aprendizaje cooperativo hace posible entender los conceptos que tienen que ser aprendidos a través de la discusión y resolución de problemas a nivel global, es decir, a través de una verdadera interrelación. El aprendizaje cooperativo adquiere sentido cuando los estudiantes logran comprometerse y disfrutar lo que hacen. A continuación, mostramos algunas de las actividades que podrían tomar y hacer uso de esta práctica. Por ejemplo, el rompecabezas, la conversación con fichas, las tareas por parejas, vacíos de información, limitación de recursos en el aula, dar las instrucciones escritas, dictados por parejas, en grupo o colectivamente, limitación en los apuntes, tareas de redacción por pares y resolución de problemas.
El aprendizaje cooperativo genera la interdependencia positiva. Se establece una interdependencia positiva entre los miembros en cuanto que cada uno se preocupa y se siente responsable no solo del propio trabajo, sino también del trabajo de todos. Así se ayuda el trabajo dado o el aprendizaje propuesto. Los grupos se constituyen según criterios de heterogeneidad respecto tanto a características personales como de habilidades y competencias de sus miembros, lo cual propicia la complementariedad. Cada uno de los miembros tiene una responsabilidad individual. Sin embargo, la función del liderazgo es responsabilidad compartida de todos los miembros que asumen roles diversos de gestión y funcionamiento. Se busca no solo conseguir desarrollar una tarea, sino también promover un ambiente de interrelación positiva entre los miembros del grupo. Se tiene en cuenta de modo específico el desarrollo de competencias relacionales requeridas en un trabajo colaborativo, como por ejemplo, confianza mutua, comunicación eficaz, gestión de conflictos, solución de problemas, toma de decisiones, regulación de procedimientos grupales. La intervención se ajusta a un feedback adecuado a los recursos de interrelación mostrados por los miembros. Además de la evaluación grupal, se implementa también una evaluación individual para cada miembro. Entonces, conceptualicemos nuevamente el aprendizaje cooperativo. Aporta muchos recursos, ideas, estructuras para enriquecer y mejorar la clase, fomentar la cooperación, facilitar la interacción, es flexible y permite adaptarse a otras propuestas humanistas y comunicativas. Ahora veremos qué es el aprendizaje colaborativo. Para que exista aprendizaje colaborativo, todo el grupo, en forma simultánea, debe aportar ideas para llegar a la solución de un problema. Y es la interacción de los integrantes del equipo la que conduce a la solución del problema propuesto. Cuando se habla de aprendizaje colaborativo, en general, se refiere a grupos pequeños y heterogéneos que interactúan entre sí. El aprendizaje colaborativo es la metodología de aprendizaje que el docente debe propiciar y fomentar para motivar la colaboración entre las personas y poder compartir y conocer distintos puntos de vista e informaciones que se tiene de un tema. Y cada uno de los participantes juega roles que se complementan, todos hacia un objetivo común. Los elementos del aprendizaje colaborativo es la cooperación, la responsabilidad, la comunicación, el trabajo en equipo y la autoevaluación. Veamos las características del trabajo colaborativo. Cooperación, doble objetivo, lograr su aprendizaje y desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Estos comparten metas, recursos, logros y entienden el rol de cada uno. Debe haber responsabilidad, comprender el trabajo individual y de cada uno de los integrantes. La comunicación es importante porque permitirá intercambiar información y materiales, ayuda efectiva y eficiente, implementación y análisis, mejora y claridad de conclusiones. Trabajando en equipo, aprenden a resolver puntos, problemas, habilidades, liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y solución de conflictos. Y la autoevaluación. Se trata de la evaluación periódica de las acciones, las metas, e identificar cambios para mejorar. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje colaborativo? Cada estudiante contribuye de un modo particular a lograr metas de grupo. Nadie gana méritos,
a costa del trabajo de los demás. Brindan apoyo y apoyo mutuo en cumplimiento de tareas. Es individualmente responsable de la parte equitativa del trabajo grupal. Las actividades colaborativas se basan en habilidades interpersonales, como por ejemplo la confianza mutua, comunicación clara, sin ambigüedades, apoyo mutuo y resolución constructiva de conflictos. El grupo se somete a procesos de reflexión sobre su proceso de trabajo. Toma decisiones en cuanto a su funcionamiento. Formación de grupos. Es intencional y basada en la heterogeneidad. Se basa en diferencias de habilidades, así como características de personalidad y género. El trabajo colaborativo es una expresión formalizada de valores y acciones éticas que imperan en una situación de enseñanza-aprendizaje. La comunidad de aprendizaje en la que se respeta la expresión de puntos de vista diferentes. El aprendizaje colaborativo se torna en una comunidad de aprendizaje en la que se debe respetar la expresión de puntos de vista diferentes. Aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo. Ambos aprendizajes no son excluyentes, sino que son complementarios, de acuerdo al tipo de problemática a resolver. ¿De qué se ocupa el aprendizaje colaborativo? Tiene que formar grupos o equipos de trabajo y atender a ciertos objetivos de aprendizaje. Cada uno de los integrantes del grupo interviene en todas y cada una de las partes del proyecto. En cambio, mencionamos que el modelo cooperativo, cada uno de sus integrantes tiene destinada una tarea específica. Su trabajo es más individual. Aprendizaje cooperativo versus colaborativo. Presentan algunas características que los hacen diferente notoriamente. Cada paradigma representa un extremo del proceso de aprendizaje, que va de ser altamente estructurado por el profesor, y a esto le llamaríamos cooperativo, hasta dejar la responsabilidad del aprendizaje principalmente en el estudiante, y a esto lo denominamos colaborativo. ¿Cuáles son las diferencias entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo? En el aprendizaje cooperativo, las actividades son estructuradas por el docente y es él el que define la tarea. En el aprendizaje colaborativo, se le atribuye mayor responsabilidad individual al estudiante y por lo tanto la estructura de la actividad tiende a ser más libre. En el aprendizaje cooperativo, el equipo se centra en la tarea. Sin embargo, en el aprendizaje colaborativo hay mayor énfasis en el proceso, es decir, en el desarrollo. La construcción del consenso a través de la cooperación de los miembros del grupo. Por tanto, se requiere de mayor tiempo, no simplemente un trabajo. En el aprendizaje cooperativo, se cree que ponen la organización de las tareas, ¿sí? En el aprendizaje colaborativo se centra en el estudiante, la construcción de su aprendizaje y sus aplicaciones. En conclusión, se presentaron dos modelos de trabajo con sus ventajas y posibilidades, también con sus propósitos. Cada uno de ellos puede proporcionar características particulares para el trabajo en grupo de los estudiantes. Sin embargo, ambos potencian el aprendizaje constructivista a través de la negociación de significados. Además, ambos permiten la cognición distribuida del aprendizaje situado, o sea, dos características relevantes para la formación de nuestros estudiantes. La articulación de ambos modelos en un ambiente propicio permitirá elaborar las reglas para un aprendizaje eficiente. Esta fue una presentación acerca del aprendizaje cooperativo y bueno, con eso hemos
hemos complementado ideas que tienen que ver precisamente con lo que es el aprendizaje colaborativo y cooperativo, y precisamente sobre todos aquellos elementos que ustedes revisaron con los artículos. Y digamos que aquí se establece, la autora del video hace una diferenciación, ¿verdad? En el sentido de las experiencias o lo que se puede ver de manera pedagógica, el alcance que puede tener utilizando esto. Y por supuesto que hacerlo grupo puede ser intencionado o no puede ser intencionado. ¿Me permite un momentito, por favor? Estaba diciendo sobre la intencionalidad que se piensa inicialmente con la formación de grupo. Puede ser libre o puede ser, digamos, impensada, ¿verdad? Y habla sobre algunas características que el grupo tiene. Las características del grupo tiene es que en algún momento, cuando iniciamos a analizar lo que eran las teorías de aprendizaje, veíamos rápido aprendizaje, lento aprendizaje, ¿verdad? Y muchas veces cuando se piensa las características, cuando se piensa cómo se va a estructurar el grupo, se trata como combinar esas características de aquellos que tienen aprendizaje adelantado. Pero nunca el que tiene ese aprendizaje adelantado pueda estar dispuesto digamos, ayudar, ¿verdad? Entonces, esta persona que tiene esa habilidad tiene su grupo establecido. Pero cuando se instala en otro grupo, no está en la misma dinámica de cooperar con los otros, ni mucho menos ayudar, ¿verdad? Entonces ahí, claro, eso no es una situación que se aprende, sino que también sobre la base de la creencia y tu práctica de valores en cuanto, ¿qué es eso de trabajo, de colaborar con otro, ayudar a otro? Y precisamente en el ámbito de lo que es el constructivismo, es una modalidad que se va a ir generando precisamente como una forma de aprender con otros, ¿verdad? O con otras. Y eso es que se va haciendo. Hay un detalle. Por ejemplo, ahí establecía una diferencia en lo que es el trabajo de grupo y lo que es grupo colaborativo y cooperativo. Entonces, casi siempre lo que utilizamos es trabajo en grupo. Y por supuesto, es lo que mayormente se domina. Pero este trabajo colaborativo también debe de tener una formación. Y por eso, desde los niveles más básicos, se va estableciendo eso. Kevin en su participación decía, bueno, ¿en qué momento se aplica la formación de grupos colaborativos? Y decía alguna diferencia entre lo que es el nivel básico, a nivel medio y a nivel superior. Entonces, si se ha tenido una experiencia encaminada a un aprendizaje cooperativo y colaborativo, significa que a nivel superior, pues tiene unas capacidades y habilidades muy desarrolladas, porque se ha llevado en esa. Pero como lo que más ha predominado es trabajo de grupo, entonces no tiene el mismo efecto. Entonces, ¿qué esperamos a este nivel superior? Bueno, hablamos de que precisamente debe haber esa comprensión y esa colaboración
mutua entre los integrantes del grupo y que, digamos, se haga la reflexión, ¿verdad? Se haga la reflexión y análisis de la tarea X que se está planteando hacer. Situación que no puede tener los mismos resultados porque no ha sido esa la práctica. Entonces, es cierto, tenemos experiencia sobre la integración de grupo, pero el grupo busca precisamente esa dinámica diferente en cómo debe funcionar. Otro elemento que se incorpora en este trabajo colaborativo es la autoevaluación. La autoevaluación. Entonces, la autoevaluación significa que hago una valoración individual sobre lo que yo he hecho en el trabajo colaborativo, ¿verdad? Y también se puede hacer la heteroevaluación, ¿verdad? O sea, ¿cuál puede ser la diferencia entre una y la otra? La autoevaluación es que yo valoro mi esfuerzo y la heteroevaluación es que entre ustedes se evalúan, ¿verdad? Se evalúan. Pero ¿qué puede ser como más rápido? Todos tenemos 10. Entonces dice que ahí hablaba ella sobre una práctica ética, ¿verdad? La práctica ética significa de que cada uno de los integrantes del grupo debe estar consciente de cómo valora su esfuerzo en términos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Sin embargo, no la incluimos precisamente en el ejercicio que se incluía. Y, por ejemplo, yo daría ahorita unas 3, 4 participaciones y luego les indico qué es lo que vamos a hacer. Por favor, de manera voluntaria, quiero 4 participaciones que no sean de los que han participado. Porque hay un montón de participantes, ¿verdad? Muy bien. 4 colaboraciones. Por favor, apúntense, levanten la mano. Gracias, Dagoberto. Estamos esperando otras porque yo necesito los 4 de un solo ahí. Faltan 3. Faltan 3. No puede ser que solo Dagoberto y los que han participado estén en clase y los demás. Si no, pues tengo que señalarlos. ¿Quiénes son? Muy bien, gracias, Clelia. Faltan 2. Faltan 2. Miren qué duro esto, ¿verdad? Ludwig, muchas gracias. Falta 1. ¿O una? ¿Falta un participante? Falta un participante. Gracias, Mario. Ok. Tenemos 4. Consiste en lo siguiente para los 4, ¿verdad? Y es que vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación como ejercicio. Entonces, ¿en qué consiste? Que ustedes van a decir una valoración de su participación en la tarea presentada este día, ¿verdad? Entonces, usted al final se pone una nota. Se pone una nota, ¿ok? Vamos a ver, Dagoberto. ¿Entendieron lo que van a hacer? Van a hacer una valoración y que luego usted la argumenta por qué y me pongo tanto de nota. Vamos a ver, Dagoberto. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Bueno, si bien entendí, voy a calificar la manera de cómo desempeñé mi trabajo. Exacto. Es personal. En el grupo, pero No, solo es personal. Perfecto. Solo personal. Entonces, bueno, pues yo me la calificaría de manera indispensable y me pondría un 9. Y ¿por qué no 10? Y podrán decir, ¿y por qué? Y todas las cosas, porque, bueno, personalmente traté en lo personal de analizar a profundidad lo que es este tema y de manera, bueno, puedo decir que es muy importante aplicar esto en el aula, saber las bases, las diferencias, en qué consisten para que en un futuro me puedan ayudar a mí
a desarrollarme como docente. Entonces, siento que fue algo muy indispensable, solamente. Muchas gracias, Dagoberto. Clelia, Guadalupe, Martínez. Bueno, yo, en mi caso, yo me pondría un 8 de, como lo dice Dagoberto, es de analizar las cosas y pues ya sabemos que para un trabajo lo tenemos que hacer de la mejor forma, lo mejor de nosotros. Entonces, en mi caso, yo siento que tengo la capacidad de representar bien un trabajo, entonces me pondría en mi caso un 8. Muchas gracias, Clelia. Ludwig. Buenos días, licenciada. Buenos ¿Usted días. se refiere a autoevaluar al grupo en el que yo estuve o a mí de manera A usted, particular? a usted, a usted. Usted se evalúa a usted. Ok. Sí. Bueno, en ese caso creo que yo me daría un 9 porque para mí siento que realmente de manera personal siempre, por ejemplo, en esta tarea busco maneras de cómo mejorar, estructurar y así considerando el trabajo que hice en este trabajo, yo pienso que sí hubo como áreas o momentos en los que pude hacer las cosas mejor. Por eso creo que un 10 creo que sería bastante, como un poco pretencioso decir que merezco un 10, pero sí creo que un 9. Un 9 sería la nota. Gracias, Ludwig. Mario, Ernesto. Yo me considero que merezco un 8 porque en sí sé que puedo dar más de mí y no como el tiempo no se sintió le hicimos, el tiempo fue bastante corto, se sintió que pasó como de un parpadeo y no pudimos dar todo lo mejor para realizar este trabajo. Gracias, Mario. Muchas gracias. Entonces, ese es un ejercicio de la autoevaluación, ¿verdad? Entonces, sí se puede dar el otro plano de la heteroevaluación, ¿verdad? La heteroevaluación es que el coordinador establece un espacio y digamos que cada uno de los integrantes evalúa a todo el grupo, ¿verdad? Evalúa a todo el grupo. Y en esa evaluación que él hace no se incluye, sino que él va a aparecer en las otras evaluaciones que van a hacer el resto del grupo. Entonces, cuando él asigna una calificación con base a la participación, en cuanto al aporte, en la cooperación, en la colaboración que hace en la tarea, dice, si son 5, ¿verdad? Va a hablar por cada uno de ellos qué calificación le está asignando. Entonces, precisamente eso sucede. Y fíjense que aquí en el campo virtual hay un medio por el cual se hace eso. Aquí no lo vamos a identificar en el campo. Bueno, aquí en la manera presencial podemos llevar la secuencia del trabajo grupal, pero también el trabajo grupal se puede llevar en taller, ¿verdad? En taller. Y en el taller se van abriendo las diferentes etapas en las cuales se va haciendo la autoevaluación y la heteroevaluación, ¿verdad? Entonces, y los diferentes espacios en que se va generando para la calificación. Entonces, los mecanismos están establecidos también para hacer todo este tipo de complementos a lo que es el trabajo grupal. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, entonces significa que se hace una valoración del grupo y precisamente esa valoración del grupo es lo que se va a establecer. Por lo tanto, es uno de los aspectos que se considera precisamente en cómo hacer esa valoración desde la experiencia del grupo. Por supuesto que el nivel de comprensión, de transparencia que se lleva es cada uno de ellos. Bueno, fíjense que hasta acá hemos visto sobre lo que es el aprendizaje colaborativo y hay otra que es sobre, otra que vamos a analizar y creo que la vamos a iniciar el miércoles, que es sobre el procesamiento de la información, o sea, el aprendizaje a través del procesamiento de la información. Vamos a terminar con eso y vamos a trabajar
iniciar otro tema que está, digamos, relacionado con lo que ustedes van a trabajar el día 30. Entonces, el 30 tenemos el parcial del tema que se les ha asignado. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes en su expediente tienen un número correlativo? ¿No se han percatado de eso? Si ustedes tienen un número correlativo en su expediente, ¿puede alguno de ustedes revisar? Por Ahorita favor. voy a verificar yo. Va, está bien, está bien. Sí, digan. Disculpe, licenciada, disculpe mi ignorancia. Cuando se refiere a número correlativo, o sea, ¿cómo? Vaya, el número correlativo es que yo soy el número 1, 2, 3, 4, 5, porque a veces está por apellido. Puede ser que esté, pues, sí seguro por apellido, pero por ejemplo, se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar quizás para que Sí, nos por favor, entendamos. por favor. Vaya. Ahorita presento. Prometeo. Vaya, yo aquí tengo su listado. Entonces, el correlativo es este, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, yo lo que estaba preguntando era que usted sabe si es el 1, si es el 2 o el 3. Vea, por ejemplo, Mario Samuel, Acevedo García es el 1. Y está el 1 aquí en la casilla. Yo Casey es el 2. Eso es lo que yo quería que verificaran, si aparece. Nada más, si no, pues ya les explico otra cosa. ¿Ya lo identificaron? ¿Si lo tienen así? Fíjese, licenciada, que no, a mí no me aparece eso. ¿No le aparece? No. Vaya, entonces no voy a utilizar el correlativo, sino que voy a usar los apellidos, ¿verdad? En el siguiente sentido, de que el parcial para el 30 va a iniciar de la siguiente manera. O sea, de que hay 3 horas. Por ejemplo, el primer grupo inicia de 7 a 8. El segundo grupo sería de 8 a 9. Y el tercer grupo sería de 9 a 10. ¿Ah? Entonces, hago 3 grupos, pero cada grupo tiene una participación de 1 hora para que puedan hacerlo. Significa que yo tengo un registro, por ejemplo, de 97, ¿verdad? Y yo hago una distribución de 97, aunque uno ya no están, sería menos, 97 entre 3. Significa que yo por cada grupo esperaría un aproximado de 30 a 29, ¿sí? De 29 a 30. Y sí, creo que haría la tablita y la voy a colocar en el campus para que ustedes sepan el horario que les va a corresponder. Si alguien, por ejemplo, le corresponde de 7 a 8, que sé que es la hora más, que es la primera hora, y que porque la distancia en que vive puede cambiar con alguien que esté más cercano. Puede ser posible eso, que se genere un intercambio por las distancias. ¿Ya? Si yo le digo a Dagoberto te toca a las 7, yo sé que Dagoberto no llega a las 7, va a llegar a las 8.
pero él puede hacer un esfuerzo de llegar hasta por la distancia, ¿verdad? Entonces, o los que vienen de más lejos, pueden ir haciendo ese tipo de cambio. Pero sí me lo tienen que decir. Yo tendría que preparar los grupos ahora y colocarlos en, ¿qué? En un espacio, en una pestaña, para que se presenten, ¿verdad? Entonces, vamos a respetar ese número entre 29 y 30 y solo estaríamos utilizando un aula para hacer eso. No vamos a utilizar las 2 ni 3 aulas para hacer eso. Entonces, sí, dime, Roberto. Disculpe, licenciada, nada más no sé si nos podría como recordar más que todo la dinámica que sería para hacer este parcial. Bueno, Por favor. yo les decía que ustedes llegan y se van a presentar con su documento, ¿verdad? Porque llevan un documento síntesis. El documento tiene un porcentaje y luego las preguntas que se van a generar adentro tienen otro porcentaje y ahí le suma el 100%. Significa que ustedes han hecho una síntesis de lo que es la guía que se les presentó y sobre esto es que van a participar, ¿verdad? Y hay una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a hacer las preguntas y debe de haber una fluidez de respuesta. Y puede ser que alguien no responda ninguna, pero se acabó el tiempo. O sea, ustedes tienen un tiempo de participación en igualdad de condiciones la hora, 60 minutos. ¿Ya? Por eso es que a las 7 nos instalamos con el primer grupo, termina a las 8 y luego entra el siguiente grupo, ¿verdad? Entonces, no voy a estar como diciéndole, diga, o participe. No. Si usted solo lleva su documento, pues solo su documento se le va a calificar, ¿va? Así es. Bien, ¿le aclara eso, Dagoberto, y al grupo? Sí, licenciada, muchas gracias. Vaya. ¿Algo otra duda? Pero sí me gustaría que cuando ya tenga los grupos, ustedes me digan, miren, yo no puedo llegar a las 7. Es el único inconveniente, el grupo que va de 7 a 8, que tiene que estar a las 8. Vea, yo me estaría instalando unos 10 minutos antes para generar ahí las condiciones y podamos iniciar exactamente a las 7. ¿Hay alguna otra duda? Y otra cosa, fíjense que yo voy a habilitar un foro sobre estas presentaciones, ¿verdad? Un foro. Y además de eso del foro, usted hace una visita, ¿verdad? Y deja ahí su comentario. Deja ahí su comentario para que, pero no participa en el suyo, sino que en otro grupo. Yo voy a habilitar ahorita el foro para que ahí coloquen sus presentaciones de lo que es el aprendizaje colaborativo y yo ahí voy a ver el registro de las visitas que ustedes hicieron a los diferentes grupos. Dígame, ¿hay una duda acá? ¿Hay alguien que me levantó la mano? Un comentario le hicieron que dice de qué número hasta qué número sería las 7 a.m. No, yo lo que decía es que voy a hacer los grupos. Ustedes, yo dije, hay 97 dividido entre 3, ¿verdad? Ahora ustedes dividan 97 entre 3 como anda un aproximado de 29 a 30 participantes. ¿Sí? Perfecto, licenciada. Entonces solo estaríamos A pendientes de 31 a 32 participantes serían, perdón. Sí. Sí. licenciada, como le decía, estaríamos pendientes nada más a que nos haga el favor usted de subirnos el los cuadro grupos. Sí, exacto de quién le tocaría qué, a qué hora. Exactamente, así es. Y voy a revisar quienes ya no están. Y eso para hacer una distribución igual, ¿verdad? Porque Ok. hay algunos que ya no asisten. Ok, gracias, licenciada. Vaya, no sé si hay otra duda sobre esto. ¿No? Entonces nos veremos el miércoles y yo les deseo un feliz día. Gracias, licenciada.